El Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el mundo entero que creemos en el único y suficiente Salvador, Yahushua HaMashiach, que también lo hemos conocido con el nombre de Jesucristo o Jesús, el Mesías. Sabemos que necesitamos, o hasta donde el Eterno nos ha permitido, tener el conocimiento de que necesitamos de un Salvador. ¿Y Salvador de qué? ¿O Salvador de quién? En lo espiritual, Salvador de la condenación con la que nacemos todos los seres humanos desde Adán y Eva. Y en la condición humana, terrenal, física, visible para nosotros, palpable, también un Salvador que nos rescata de nuestra vana manera de vivir, de pensar, de comportarnos, de actuar hacia nosotros y hacia los demás seres humanos, hacia todo lo creado, hacia toda la creación del Todopoderoso. Cada vez que nos toca hablar del Todopoderoso y de Yahushua, el Mashiach, el enviado del Todopoderoso para nuestra salvación, siempre lo hacemos de parte del amor, de la bondad, de la misericordia de Él, del Todopoderoso. Pero también es necesario hablar de que el Todopoderoso, así es como bondadoso y compasivo, Rey del universo, creador de todo lo que existe, todo lo visible y también lo invisible, es necesario también hablar de que hay una parte en la que Él tiene que hacer justicia sobre el ser humano, sobre su propia creación, sobre el comportamiento destructivo que tiene el ser humano, influenciado directamente por nuestros adversarios, nuestros enemigos, conocido uno de ellos como Satanás y muchos de ellos conocidos como ángeles caídos, demonios y demás seres espirituales de maldad. Este juicio que ya fue dictado, mostrado y hablado del Todopoderoso para ser escrito o presentado por escrito para nosotros, los que estamos en vida y necesitamos conocer de qué sucede en el mundo espiritual, qué sucederá con el ser humano mientras está en vida y después de esta vida, ¿qué sucederá con los ángeles caídos, con aquellos que decidieron rebelarse en contra del Creador Yahweh, conocido con ese magnífico nombre de Yahweh, o las letras I, Y, H, WH, este nombre que el Todopoderoso nos ha dado a conocer por medio de sus sagradas escrituras, para que tengamos presente que el Rey del universo ha decidido salvar todo ser humano que se arrepiente de sus pecados, de su vana manera de vivir, de pensar, de comportarse, y que Él lo ha traído a nuestra vida presente por medio de su enviado, por medio de el Mesías, del Mashiach, el cual su nombre ha sido dado a conocido como Yahushua, y que nosotros comúnmente lo conocimos con el nombre de Jesús o Jesucristo, pero su nombre real es Yahushua.
El libro de Apocalipsis o Revelaciones, que es lo que significa, muestra cuál es el final del mundo entero, hablando de la materia, lo material, del mundo espiritual, la aniquilación de los ángeles caídos como este enemigo o adversario que menciono con el nombre o título de Satanás, que es nuestro adversario mayor, y también los de bajo rango de él hacia abajo, como son ángeles caídos y demonios. Todos ellos están sentenciados, y aunque ellos lo saben, también saben y conocen que les queda poco tiempo. Por eso ellos apresuran las situaciones que se viven en el mundo entero, hablando de desastres naturales, guerras, pestes, caos a nivel mundial o en cada país según sus situaciones. Y además de esto también, como lo determinan ellos en cada ser humano, cómo influyen ellos en cada ser humano para volver su propio mundo, es decir, su mente, sus emociones, toda su espiritualidad, volver un caos. Porque la misión de ellos es que, así como se rebelaron, arrastrar al ser humano a la perdición que ya de por sí en ellos es su destino final. En esta ocasión es necesario hablar de eventos finales que ya de por sí están escritos. Y aunque el ser humano muchas veces quiera y busque ignorarlos, creyendo que de esa forma, al no prestar atención o hacer oídos sordos, creen que será quitado o anulado dicho juicio, dicha calamidad, dicha situación que el Todopoderoso lo utiliza para llamar nuestra atención. Cada vez que el Todopoderoso utiliza la naturaleza y los eventos catastróficos en cada país, en cada nación, en cada pueblo, en cada lugar, Él lo está permitiendo para llamar tu atención y mi atención. Siempre que el Todopoderoso permita situaciones malas, crueles, o que nosotros no podemos entender con nuestro finito, pequeño entendimiento humano, la Biblia muestra que Él tiene dominio absoluto de toda situación. Ningún ser espiritual y ningún ser humano puede hacerle frente al Todopoderoso Yahweh, que es su nombre, al Creador, al Todopoderoso, al Rey del Universo. Él siempre ha tenido, tendrá y tiene en el presente el dominio absoluto de toda situación. La diferencia está en que cuando Él permite algo que para nosotros es una catástrofe, una crisis, nosotros no podemos entender por qué Él lo está permitiendo. Pero Él, en su omnipotencia, su omnipresencia y su conocimiento y sabiduría infinita, Él tiene un porqué y un para qué. Y nosotros debemos tener una actitud humilde delante de Él, en dejar que sea Él quien decida lo que va a hacer. Quiero leer en el libro de Ezequiel capítulo 7, ya que esto es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Veamos cómo este capítulo muestra
Eventos que para nosotros no son nada agradables, pero que para el Todopoderoso todo lo que Él determina tiene un tiempo en el que Él sí o sí lo va a cumplir. Como título tiene en la traducción lenguaje actual, el fin está cerca. El Todopoderoso me dijo lo siguiente: Ezequiel, dile a los israelitas que el Todopoderoso de Israel les envía esta advertencia. Y en esta parte nosotros debemos tomar la palabra para nosotros, es decir, aunque aquí dice dile a los israelitas, la única diferencia que va a hacer es que aquellos que buscamos conocer del Todopoderoso sabemos que está hablando para corrección en nosotros si es que tenemos áreas de nuestra vida que tienen que ser procesadas, y que aquellos que no pertenecen al pueblo del Todopoderoso sabemos que ellos van a ignorar y les va a dar igual si de por sí nunca se han sujetado al Creador de los cielos y la tierra. Poco les importará lo que digan las sagradas escrituras. Por eso decía que nosotros, conforme busquemos de la presencia de Él, Él nos dará mayor entendimiento y nos dará humildad para presentarnos delante de Él. Pero cuando somos ajenos a este pueblo de Él, siendo no pueblo de Él, seremos como hemos venido a este planeta Tierra, es decir, en actitud de rebeldía, de rebelión, de ir en contra de los principios determinados por el Todopoderoso. Sigo leyendo, acá dice, el fin está cerca. El fin está cerca. Nosotros cuestionamos cada vez que la palabra habla del fin, porque quisiéramos saber cuándo es ese tiempo. Pero el Todopoderoso no nos va a decir una fecha y un momento exacto, porque lamentablemente en la naturaleza pecaminosa que traemos como seres humanos, si el Todopoderoso nos dijera mañana al mediodía se acaba el mundo, es lamentable decir que el ser humano el día de mañana hasta las 11:59 de la mañana cometería pecado, y en un minuto o menos de un minuto pediría perdón y buscaría por miedo arrepentirse, que es lo que quiere el Todopoderoso para nosotros. Que tengamos un arrepentimiento verdadero y genuino. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Allí nace el arrepentimiento. Primeramente con nuestra manera de pensar, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos de un Salvador, el cual se presenta en la palabra con su nombre Yahushua HaMashiach. Yahushua, el Mesías, el enviado de Yahweh. Sigo leyendo. Les llegó la hora. A ustedes y a toda la tierra voy a llamarlos a cuentas. Otra vez, les llegó la hora. A ustedes y a toda la tierra voy a llamarlos a cuenta. Apocalipsis 20:11, capítulo 20, versículo 11, muestra el juicio del gran trono blanco. En este capítulo hablé un poco en un video anterior. Entonces, así como vivimos ahora, muchos creen que después de la muerte no hay nada más. Pero la Biblia determina, muestra y da evidencias que después de esta vida, como dice en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para el ser humano, que muera una sola vez, y después de esto
el juicio. Conecta con este capítulo que acabo de citar de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, cuando el apóstol Juan ve el gran trono blanco y a los seres humanos que se presentan ante el Todopoderoso. Sigo leyendo, dice: descargaré mi enojo sobre ustedes y no les tendré ninguna compasión. Actualmente vivimos la compasión y bondad del Todopoderoso, aunque permita situaciones en muchos países que puedan ser de catástrofes y de situaciones que no nos gustan, no nos agradan, son desagradables. El Todopoderoso determina un tiempo para todo. Es Él quien va a juzgar sí o sí. Le toca es al Todopoderoso el juicio sobre el ser humano. Hay un versículo también quiero conectarlo con este. Dice allí mismo, yo estoy leyendo el libro de Ezequiel capítulo 7, el fin está cerca. Pero también por qué el Todopoderoso permite tanta maldad, por qué permite que unos mueran y otros no, por qué incluso a veces o en la mayoría de las situaciones el que es malo sigue cometiendo comportamiento de maldad. Y veamos cuál es el propósito universal del Todopoderoso con el ser humano, tanto para aquel que no comete pecado y no tiene un comportamiento de maldad, como para aquel que sí lo tiene, y muchas veces vemos que aún no le ha llegado su turno. Esto no quiere decir que nunca le va a llegar. El Todopoderoso no ha determinado todavía que llegue la hora de dicha persona o dicho ser humano. Lo voy a leer en varias traducciones. Libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Pero yo, el Todopoderoso, les aseguro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Aquí dice Israel, pero tomémoslo como nosotros. Deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Esto fue en la traducción Dios habla hoy. Lo leo ahora en Palabra de Dios para todos. Dice: diles que el Todopoderoso, Rey del Universo, afirma: no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí. Allí está la clave, el propósito universal. No quiero que el que hace mal muera, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, cambiando la manera de vivir y de pensar. Eso es arrepentimiento de estar viviendo contrario, es decir, viviendo contrario al Todopoderoso, y dar la vuelta, un giro de 180 grados para conectar, para estar frente a frente al Todopoderoso. Sigo leyendo y dice: pueblo de Israel, otra vez tomémoslo como hacia nosotros. Vuélvete al Todopoderoso, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Es decir, para que ese juicio que está determinado para el impío y que hace la maldad y que muere negando al Todopoderoso, muere negando a Yahushua HaMashiach, que muere rechazándolo a él, lamentablemente a ese ser humano le toca el juicio de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante. Por eso dice aquí: vuélvete al Todopoderoso, aléjate del camino
de maldad para que no mueras, es decir, para que tengas vida. Yahushua dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Todopoderoso, al Padre, si no es por medio de Yahushua. Lo leo también en la traducción lenguaje actual. De mi parte, yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien la mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Cambien la mala conducta. El propósito del Todopoderoso, mostrado en muchos capítulos y versículos en la Biblia entera. Sigo leyendo acá. Y no les tendré ninguna compasión. Voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Veamos esta parte acá analizando un poco. Cuando le dice el Todopoderoso a Ezequiel, diles a los israelitas, nos está llamando de por sí. Cuando nosotros predicamos y hablamos la palabra del Todopoderoso, nosotros lo hacemos al ser humano dividido en dos escenarios, a los que creen y a los que no creen. Nosotros no podemos saber cómo está la espiritualidad de un creyente, pero de aquellos que no conocen y rechazan al Todopoderoso podemos tener cierto escenario visible, cierto conocimiento y entendimiento por su manera de pensar y de vivir. Al que no conoce del Todopoderoso se le predica el reino de él, del Todopoderoso, el reino de Yahushua HaMashiach, la liberación. Más que todo es el rescate de la condenación eterna que ofrece Yahushua. Que hay un juicio sobre todo ser humano que no conoce del Creador y no se arrepiente de sus pecados. Y que ese juicio es quitado del ser humano cuando se arrepiente de sus pecados y reconoce al Salvador del universo, Yahushua. Entonces tenemos un ser humano, o mejor dicho, un ser humano que no conoce y otro ser humano que ya conoce. Un mismo ser humano, antes de que la palabra llegue a su espíritu, no conoce del Todopoderoso y su espíritu está muerto, completamente muerto. Para nosotros, el morir es cuando el cuerpo deja de respirar, pero para el Todopoderoso, el morir puede ser un ser humano que, aunque exista en este planeta Tierra y esté caminando y tenga aliento de vida, está completamente desconectado de él. Ese es un ser humano muerto. Solo existe aquí. Pero al morir su cuerpo, al salir su espíritu y alma, pasan a la condenación eterna. Apenas comenzarían a vivir la condenación eterna. Esa es la diferencia. Entonces, al que no conoce se le predica a quien hemos conocido como Jesucristo, que es el Mashiach,
que murió y resucitó, que el Todopoderoso lo levantó por medio de su Ruach HaKodesh, lo levantó entre los muertos, de la tumba, del sepulcro. Y así como vive el Mashiach, así también nos resucitará a nosotros. Puedo buscarlo acá en Juan 11, 25 al 26. Para conectar con lo que estoy predicando. Les dijo Yahushua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, lo está diciendo el Todopoderoso, aunque esté muerto, vivirá. Aquí se está hablando de la resurrección. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, solo pasa a un estado de sueño o reposo, aunque su cuerpo aquí deje de respirar y se vuelva polvo en el polvo o en la tierra, se vuelve al polvo de la tierra de donde vino. El espíritu vuelve al Todopoderoso y el alma entra en un estado de inconsciencia, como decir un sueño profundo. Cuando el Todopoderoso nos llame a resurrección, se cumple lo que está escrito. Dice: Él es la resurrección y la vida. Es decir, vuelve otra vez el Todopoderoso, pero ahora en un cuerpo espiritual que no sufre desgaste, muerte, hambre, sed, necesidades físicas. Nada de eso. Distorsiones mentales, distorsiones emocionales. No vuelve a sufrir nada de lo que actualmente vive el ser humano en este planeta Tierra. Vuelve otra vez el Todopoderoso a traer la vida sobre cada uno de nosotros. Dice: Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él. Allí es donde está la parte determinante, importante, exacta, perfecta, poderosa en Él. Aunque esté muerto, vivirá. Vuelve otra vez la vida. Porque Él llama a cada alma, desde Adán y Eva hasta la actualidad y hasta el tiempo que Él determine que seguirá sucediendo esto. Él da la orden y el espíritu y alma vuelven otra vez al cuerpo. Y todo aquel que vive y cree en mí no dormirá eternamente. No dormirá eternamente. Y todavía allí pregunta, ¿crees esto? La pregunta te la hace el Todopoderoso a ti. ¿Crees esto? Sigo leyendo acá. Así reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Versículos 5 en adelante. Les aseguro que ya llegó su fin. Desgracia tras desgracia caerá sobre ustedes. Les ha llegado la hora a los que viven en este país. Todo lo que está pasando en el mundo entero, a veces cuestionamos y decimos que a dicho país le ha llegado su hora. Pero recordemos que también a diario mueren personas, así como a diario también nacen personas. A diario personas conocen del Mashiach, de Yahushua, y son libres, como también sucedió en mi caso hace más de 17 años. Pero también a diario hay personas que siguen muertas porque rechazan al Mashiach y no quieren saber nada del Todopoderoso. Sigo leyendo, dice: ha llegado el día de espanto.
Se acabó la fiesta en las montañas. No quedaré satisfecho hasta haber calmado mi enojo contra ustedes. Nosotros conocemos la bondad del Todopoderoso desde Yahushua en adelante. Porque antes veíamos en el Antiguo Testamento cómo el Todopoderoso tenía que ejecutar un juicio repentino. Es decir, lo anunciaba, pero tenía que dictar juicio rápido. Porque todavía en ese tiempo no era el momento de que llegara el Mashiach. Él se mostraba de otras formas, como el ángel de Yahweh se mostraba en la zarza ardiente a Moisés, como se le presentó. Cada vez que en el Antiguo Testamento se escucha y se lee el ángel de Yahweh, se está hablando de Yahushua, pero en una versión antes de ser el Mashiach enviado para salvación del ser humano. Cuando se le presentó o se les presentó él con dos ángeles a Abraham, también es el Mashiach, pero en otra forma, no todavía presentado como Salvador del universo, del mundo entero. La oportunidad, ojo, Él es el Salvador del mundo, Él da la oportunidad, pero no quiere decir que murió por todos. Él no murió por aquel hombre, ser humano, hombre o mujer, que ya estaba determinado para perdición. Él muere es por aquellos que Él sabe que les vamos o que vamos a pedir su favor, que lo vamos a recibir como nuestro Salvador. Sigo leyendo la parte del versículo 8 en adelante. No quedaré satisfecho hasta haber calmado mi enojo contra ustedes. Voy a llamarlos a cuenta, voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Más allá de que un creyente, porque allí sí es bastante estricto el castigo. Cuando nosotros no conocemos del Todopoderoso, somos ignorantes y muchas veces hacemos lo que hacemos porque somos impulsados, movidos, motivados, empujados por todos estos seres espirituales diabólicos y satánicos que están destinados a la muerte, infierno y lago de fuego. Ellos son los que influyen sobre nosotros los seres humanos para hacer lo malo, para pecar. Porque tenemos que entender esto. El ser humano se frustra y sufre en el pecado. Y espiritualmente, Satanás, los demonios, todos los ángeles caídos y todas las huestes de maldades se placen, se satisfacen, se gozan, se jactan, viven cuando ellos consiguen del ser humano que el ser humano peque. Es decir, el ser humano para todo ser espiritual maligno es como una batería donde ellos se recargan a diario. Ellos cada vez que esclavizan al ser humano, para ellos se representa sobrevivir antes de que venga su juicio completo. Y el ser humano sufre y es esclavo. Pero cuando el ser humano conoce y busca del Todopoderoso, es allí donde descansa. Es decir, el ser humano está aquí abajo esclavo y el ser espiritual está aquí arriba. Cuando el ser humano se conecta con el Todopoderoso, los seres espirituales comienzan a sufrir y a padecer. Es allí donde se les corta a ellos la alimentación de lo que a ellos les nutre, que es el pecado. Por eso digo como ejemplo, somos como una batería para ellos. Y en el momento que el ser humano se conecta con el Todopoderoso, comienza a buscar su voluntad, a hacer lo bueno, se aparta del pecado, como consecuencia vienen
todos estos seres espirituales inmundos a buscar dañar y matar, eliminar al ser humano. Aquel que está usando como una batería recargable, buscan ellos dañarlo, eliminarlo, aniquilarlo, sacarlo de este mundo. Porque saben que está conociendo y ahora se está rebelando contra estos seres inmundos, estos seres espirituales que solo sirven para ser condenados y echados al lago de fuego. Pronto está muy cerca ese momento de que el Todopoderoso los lance al lago de fuego. Sigue diciendo así reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel y que también sé castigar. Vuelvo otra vez a lo que dice acá. De mi parte, yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Dejen su mala conducta y vivan. Y aquí dice, y sé, y que también sé castigar. Por supuesto que sí. Al Todopoderoso le pertenece la vida y la muerte. Por supuesto que sí. Él es el autor de la vida y Él es quien sopló de su Ruach HaKodesh en la nariz de Adán para conectarlo desde lo espiritual, desde lo que no se ve, conectarlo y traerlo a este mundo físico terrenal, a este planeta Tierra. Él también puede y tiene todo el derecho de quitar ese aliento de vida sobre cualquiera de nosotros, los seres humanos, y todo lo que vive acá. Versículo 10. Ha llegado el día, ha llegado la hora. Por todas partes se ve orgullo y maldad. Por todas partes se ve orgullo y maldad. Estamos rodeados de tantos seres humanos insensibles. Cada vez las cosas van a empeorar. Y esto no como mensaje negativo, pesimista, sino como algo que ya la Biblia de por sí lo muestra. Muchos van a comenzar, si antes no eran apáticos, se va a comenzar a manifestar más y más la apatía. Dice la palabra que los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. También habla la palabra esposa contra el esposo y viceversa. Vecinos contra otros vecinos. El ser humano de por sí se levantará cada vez más y más en rebelión contra los demás seres humanos. Cada vez se buscará más y más el beneficio propio, aún entre hermanos en la fe, que es lo peor todavía. Aún entre aquellos que se reúnen en una congregación para adorar al mismo Todopoderoso, se levantarán unos contra otros. Y si la Biblia, la palabra del Eterno, ya de por sí lo anuncia, es porque así será. Aunque tengamos la intención de que no se quiera que suceda así, queriendo ver al ser humano como un ser bueno, bondadoso, lo cual lamentablemente no es así porque nosotros nacemos con maldad heredada. Nosotros no podemos cambiar la naturaleza del pecado heredado desde Adán y Eva. Por eso es que es necesario o necesitamos morir. Necesitamos nacer de nuevo. Como Yahushua le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo.
Y Nicodemo, no entendiendo lo que era lo espiritual, le dice, ¿cómo podré yo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Todopoderoso en Yahushua no le está hablando de un nacimiento humano, le está hablando de un nacimiento espiritual. Que nosotros, mientras estamos aquí con vida humana terrenal, espiritualmente necesitamos que venga la conexión, que venga otra vez, como estaba en Adán y Eva, ese vínculo, esa conexión, nosotros necesitamos que también suceda en nuestras vidas. Sigo leyendo. Crece la violencia y brota la maldad, pero ustedes, mejor dicho, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Versículo 12. Ha llegado la hora, ha llegado el día. Nosotros cuando hablo de los creyentes en Yahushua, cuando predicamos la palabra del Todopoderoso, nosotros queremos, es nuestra intención, que este mensaje que ha traído bendición y liberación también llegue a ustedes para bendición y liberación de ustedes. Que así como el Todopoderoso abre nuestro entendimiento, quita el velo que nos mantenía ciegos antes de conocer de Él, nuestros oídos también sean limpiados, destapados para escuchar la palabra del Todopoderoso. Es nuestra intención que también suceda contigo. Ese es nuestro propósito. Se acabó la alegría de los que compran y los que venden. Hoy por hoy, incluso con el tema de que muchas personas, hablando de magnates, personas adineradas que ya no saben qué hacer con tanto dinero, ellos en parte saben lo que viene para el mundo entero. Por eso muchos de ellos construyen en profundidades de la tierra lo que se conoce como búnker, lugares donde ellos creen que se van a salvar, lugares donde ellos creen que van a alargar o a prolongar sus vidas. Ellos creen que a pesar de que si el Todopoderoso permite maximizar esta situación global en cuanto a las guerras, ellos creen y piensan que allí podrán vivir o sobrevivir muchos años más. La palabra del Todopoderoso dice en el libro de Apocalipsis que cuando llegue ese tiempo, muchos de ellos, de estas personas adineradas, de estos gobernantes y presidentes de naciones y países, dirán a las propias piedras, montañas, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que pedirán a las montañas y piedras que caigan sobre ellos, porque saben que ha llegado la hora, el día, el momento de la ira del Todopoderoso. Y nada ni nadie podrá esconderse de eso. Si bien para muchos de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no tenemos un poder económico para adquirir estos lugares especiales para cubrirse quizás de uno que otro situación de guerra en la que pueda quitar a uno la vida, a nosotros nos espera la vida eterna. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, ciertamente el ser humano puede perder acá la vida. Pero cuando nuestra fe
nuestra fortaleza, lo que creemos, a quien adoramos, está en nuestros corazones, nosotros más bien diremos gracias a Abacadosh, porque ha terminado mi misión en este planeta Tierra y es hora de estar ante tu presencia, donde no habrá más muerte, Apocalipsis capítulo 21, no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde todo se termina, donde el creyente anhela estar con el Todopoderoso para recibir su recompensa. Veamos sobre esto que menciono acá. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo, dice cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, estamos viviendo actualmente. Y el mar ya no existía más. Se terminó. Por eso, ¿qué busca el ser humano con vivir aquí 60, 70, 80, 90, 100 años? 110, 120, si es que se los permite el Todopoderoso. ¿Qué busca el ser humano? Vivir tanto tiempo aquí para seguir viendo y viviendo tanta maldad a nuestro alrededor. ¿Qué busca el ser humano? No lo menciono como cuestionándolo, sino que cuando no conocemos del Todopoderoso y no conocemos lo que presenta las Sagradas Escrituras, acá en cuanto a vida nueva, cielo nuevo, escenarios nuevos que acá no pueden existir en este planeta Tierra actual, el ser humano se aferra, es natural que se aferre a esta vida, que no quiera el proceso de envejecimiento, es natural, no es de cuestionarlo. Pero por eso comento que cuando no se conoce lo que hay y espera, es muchísimo mejor, infinitamente mejor que lo que vivimos actualmente, se aferra el ser humano a esto, porque no conoce de aquello. Pero cuando se conoce de lo que hay, lo que viene, lo que nos espera, entonces vivimos la palabra. Y anhelamos ese momento y ese tiempo, ese lugar o esos lugares, porque no es un solo lugar, son muchos lugares que nos espera para aquellos hombres y mujeres que nuestra fe cada vez crece más y más en Yahushua Hamashiach, el Mesías. Sigo leyendo acá. Voy a castigar a estas multitudes, aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercancías. Aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercancías. Que yo lo estoy leyendo como lo mostró el Todopoderoso de parte de Ezequiel para el pueblo de Israel, no quiere decir que esto no aplique para nosotros. ¿Cómo está el mundo actualmente? ¿Qué está sucediendo con muchos lugares donde suceden desastres naturales? Y hay que diferenciar, solo eso te lo va a dar a conocer el Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh, que no todas las lluvias vienen de parte de Él. Hay muchas que vienen creadas por el ser humano. No todos los terremotos vienen de parte del Todopoderoso. Hay muchos que son creados por el ser humano. El ser humano ha buscado igualar, imitar al Creador.
Y recordemos que esa fue la caída de Lucifer, Luzbel, a Satán, Satanás, el ángel caído. Primero envidiar al Todopoderoso y después buscar imitarlo. Y en la actualidad, nuestros enemigos, o mejor dicho, nuestro enemigo, Hasatán, el Todopoderoso lo reprenda, él busca imitar a él. Él odia al Todopoderoso, pero en todo busca imitarlo. Y aunque el Todopoderoso se lo permita, llegará un momento en que él será arrojado de los lugares celestes o espirituales. El universo será arrojado al planeta Tierra para después, en corto tiempo, ser encadenado, ser lanzado al lugar que él sabe que va a ir, solo que ahora se apresura en ganar todas las almas que él pueda, arrastrar todas las almas al infierno y posteriormente al lago de fuego, donde es su destino final. Ya he anunciado lo que haré con esta gran ciudad y nada hará que cambie de opinión. Nadie quedará con vida. Voy a castigar esta gran ciudad y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla. Importante. Para nosotros, aquí lo que representa toque de trompeta, nosotros hacemos para mostrar al ser humano, en parte, el mensaje de salvación es para que tú te alinees, te vuelvas al Todopoderoso. La palabra dice, la Biblia dice, el Todopoderoso dice en su palabra, que su palabra es como espada, voy a mostrarlo así, como espada de dos filos. Cada vez que yo estoy hablando la palabra, va y corta hacia el frente, pero también la propia palabra corta hacia mí, que soy el que está predicando o el predicador. Por eso es que antes está más cerca de mí que del adversario, en el sentido de guerra. Por eso es que al hablar la palabra, primero tiene que cortar a mí, hacer la separación de espíritu y alma para que mi alma se sujete al espíritu. Viene en este orden: el cuerpo se sujeta al alma, el alma se sujeta al espíritu y el espíritu se sujeta al Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso entonces nos habilita para poder hablar, y Él está a diario procesando nuestra manera de vivir, de pensar, comportamiento, conducta, apartándonos del pecado y acercándonos más a Él, entonces la palabra ahora puede ser enviada de parte del Todopoderoso para que hable a las demás personas, para que en tu caso suceda lo mismo. Tú también te conectes con el Todopoderoso y venga su Ruach HaKodesh a vivir y a morar en ti. Entonces suceda como en nosotros, haya ese proceso de limpieza y conozcas cuál es la buena voluntad del Padre Eterno, el Soberano, el Rey del Universo, el Todopoderoso. Entonces nosotros mostramos el mensaje, como dice acá, sonido de trompeta. De trompeta para salvación de tu alma. Como sucede en mí a diario hay que nacer de nuevo, a diario hay que arrepentirnos de nuestros pecados, confesándolos a Él y apartándonos nosotros de dichos pecados, viviendo una vida de santidad. Santidad, santificación, santo significa es una persona que conforme va conociendo del Todopoderoso se aparta de la maldad, se aparta del mundo, se aparta del paganismo, se aparta de todo lo que
desobedece y es rebelión contra el Todopoderoso y se une, se acerca, se unifica, se conecta con el Creador del universo. Eso es santidad, santo, santificación, proceso que determina Él por medio de su Ruach HaKodesh, conocido también como el Espíritu Santo. Y aquí es un momento que también lo puedo llevar a la parte espiritual, aunque aquí dice, y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla. Todavía el tiempo de la bondad y misericordia del Todopoderoso sigue disponible y vigente. Por eso es que todavía el Padre permite que se siga predicando y llevando el mensaje de salvación, pero hay un momento, está en el libro de Amós, en el que el Padre enviará una necesidad horrible, horrible de que se predique la palabra. Dice allí que habrá hambre y necesidad de que se predique la palabra, pero no habrá quien lo haga. Amós 8:11, para seguir conectando con lo que estoy hablando. Leo en 3 traducciones. Vienen días, afirma el Todopoderoso, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Todopoderoso. La leo en palabra de Dios para todos ahora. El Todopoderoso afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Todopoderoso. Y leo en la traducción lenguaje actual. Yo soy el Todopoderoso de Israel y les aseguro, escuchemos urgente la palabra que el Todopoderoso afirma y asegura aquí. Dice: les aseguro que vienen días en que haré. Está diciendo que Él mismo generará esta situación. Haré que sientan hambre, tendrán sed. Tendrán hambre pero no de pan. Tendrán sed pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra, está diciéndolo el Todopoderoso. Por eso es que hoy predicamos y muchos ignoran el mensaje, muchos se rebelan, se fastidian y no quieren saber del Todopoderoso. Pero llegará un momento en el que Él, el Padre, el Todopoderoso, enviará hambre y sed de su palabra, y el Todopoderoso dirá: no enviaré más siervos, predicadores, hombres y mujeres que hablen en su nombre y su palabra. Y allí el ser humano se desesperará por querer escuchar lo que hoy muchos ignoran, lo que hoy muchos rechazan, lo que hoy, incluso cuando se les habla, se obstinan, se enfurecen, se enojan. ¿Y por qué sucede eso? Por lo que yo mencionaba de los demonios que oprimen al ser humano. Son los demonios los que tapan el oído del ser humano para no oír. Son los demonios los que colocan un velo en sus ojos para que no vean. Son los demonios los que susurran en el oído y dicen: no les hagas caso. Es perder el tiempo. Tú vive tu vida como quieras. Tú no tienes que rendir cuentas a nadie. Son los demonios los que motivan y mueven y empujan al ser humano aún en tener energía sobrehumana o sobrenatural, sobre lo normal,
un ser humano que pueda estar horas y horas exageradas en algún vicio, en algún entretenimiento, en alguna distracción, en alguna ocupación, que sea de poco dormir y el cuerpo está enviciado. ¿Todo por qué? Porque ese es el propósito de los demonios: ensordecer, enceguecer al ser humano para que no conozca lo que es la palabra del Todopoderoso, que te va a traer vida, libertad, conocimiento, plenitud en Él, unidad con Él. Son ellos los que ocasionan en el ser humano esta ceguera y mantienen y sostienen la muerte en la que de por sí el ser humano se encuentra. Sigo leyendo el libro de Ezequiel, versículo 15. Los que se quedan fuera de la ciudad morirán en el combate. Los que se queden adentro morirán de hambre y enfermedad. Los que quieran escapar a las montañas también morirán por causa de sus pecados. Por causa de sus pecados. Aunque traten de huir como palomas espantadas. A todos les temblarán las rodillas y no tendrán fuerza en los brazos. Se vestirán de luto y se llenarán de terror. Irán con la cara avergonzada y con la cabeza rapada. Tirarán en la calle su oro y su plata como si fuera basura. Esta parte es importante y la voy a volver a leer. Versículo 19 del libro de Ezequiel, capítulo 7. Tirarán a la calle su oro y su plata como si fueran basura. En el poco conocimiento, nada de conocimiento, ceguera y sordera espiritual del ser humano, muchos confían en sus riquezas y aún a través del oro y la plata, de la madera, de la piedra, de la arena, del barro, del hierro, del metal, de la plata, cualquier objeto natural, los que utilizamos aquí en este planeta Tierra, el ser humano, en su conocimiento cegado, construye una estatua, una imagen de algo o de alguien y lo convierte en un dios falso. Dice la palabra que tienen manos y no se mueven, no tocan, no palpan. Dice la palabra que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen cabeza y no piensan. Son simples objetos muertos que no hacen, no tienen vida. Y además de eso es creado por el propio ser humano y aún así el ser humano se inclina ante ellos y lo adoran como si fuese un dios. Si ciertamente estos objetos creados por el ser humano no tienen vida, hay algo que sí hace o que sí hacen los enemigos para conectar ese comportamiento, esa actitud y ese objeto. Y es que al ser humano, al tener esa actitud hacia esto creado material y creer que eso puede salvarlo, estos demonios conectan la intención con la acción. Como el ser humano está colocando su fe en algo material, los demonios hacen conexión con ese objeto y con la persona la cual se está inclinando, adorando. Un pedazo de metal, un pedazo de madera, de piedra o de barro. Y ahora bien, ¿qué sucede en lo espiritual con esta persona? Esta persona ya de por sí había nacido ciega, sorda y muerta espiritualmente.
Pero a través de esa idolatría ha abierto una puerta infernal donde le dan todo derecho legal a los demonios para habitar, atacar, atormentar, cautivar, cauterizar la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo de ese ser humano. El Todopoderoso condena la idolatría, sí o sí. Condena la idolatría y veamos cómo lo determina él. Dice la palabra en el... Vamos a buscarlo acá. Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen. Comienza negando directamente el Todopoderoso. No dice si quieres. No da a elegir entre si quieres y no quieres. Aquí determina directamente, tajantemente, no te harás. Lo está negando. Directamente está diciendo al ser humano, no lo harás. En ninguna situación, en ninguna circunstancia, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas. Otra vez lo está hablando, lo está negando, porque esto es para nuestro bien, no es un capricho del Todopoderoso. Él no tiene esos sentimientos o ese sentir hacia el ser humano. Cada vez que el Todopoderoso muestra una ordenanza para nosotros, siempre sí o sí es para nuestro bien. Dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Todopoderoso, el Creador. Por eso, cuando nosotros, aun con uso de lógica, uso racional de nuestra mente, podemos entender que esto es algo demasiado irracional, estúpido y aberración ante el Todopoderoso. Como yo le estaba mencionando en este ejemplo, como yo, que soy un simple ser humano, voy a agarrar algún objeto, algún metal, hierro, piedra, madera, barro, algo creado ya, ¿cómo le voy a dar forma y creer que eso que yo acabo de crear me puede salvar? Que eso que yo acabo de crear me puede prosperar. Que eso que yo acabo de crear me puede dar entendimiento de la vida. Es algo completamente irracional. ¿Pero por qué sucede esto? Porque todos los seres espirituales malignos buscan que se pierda el ser humano y ellos arrastrarlos al infierno y el lago de fuego, como así fueron arrastrados ellos a la perdición de parte de Lucifer antes de convertirse en Satanás, Hasatán, adversario, enemigo, oponente al Todopoderoso. Como el destino de ellos es el infierno, lago de fuego y aniquilación total, eso es lo que quieren ellos hacer con el ser humano. Sigue diciendo acá, yo soy Yahweh, el Todopoderoso, fuerte, celoso. Celoso. ¿Por qué aparece la palabra celoso? Porque el celo del Todopoderoso no es para nada, no se acerca para nada. No tiene que ver con el celo humano de nosotros los seres humanos.
Nosotros los seres humanos podemos sentir celos, el esposo de la esposa, el esposo de otras personas cuando es hacia la esposa, los padres de los hijos cuando alguien de la calle quiere hacer algo a los hijos de los padres también, entre hermanos, hermanos de sangre, hermanos de crianza, entre ciudadanos, entre el ser humano con algo material, cuando no quiere que se le toque o se le dañe algo material porque le ha costado sacrificio adquirirlo. Ese es el celo humano común del ser humano. Pero el celo del Todopoderoso no es o no tiene nada que ver con este celo humano. El celo del Todopoderoso es lo espiritual. Que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Solo a Él le pertenece todo el reconocimiento, por eso se hacía esta diferencia. Como yo como ser humano voy a crear algo a partir de la materia que ya existe para mí, creer que eso me puede salvar, creer que eso tiene vida, creer que eso me ve, que eso me escucha y que eso concede mi petición. Eso es algo irracional, algo demasiado estúpido e ignorante, pero que la Biblia muestra que ya el Todopoderoso lo estaba prohibiendo, lo prohíbe, lo prohibió, ya está prohibido. Por eso habla allí en este término: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni mucho menos las honrarás. ¿Qué pasa cuando alguna persona en su idolatría se cae? Estos muñecos de barro, de madera, que no tienen vida. Incluso pregúntense por qué tiene que el ser humano cargar con ese muñeco. ¿Acaso no puede él mismo andar? Si está visto como un dios falso, por supuesto, no está visto como un dios por ese ser humano, ¿por qué tiene que el ser humano cargar con ese muñeco o esa muñeca? ¿Por qué si se cae se quiebra? ¿Y qué pasó? Se terminó allí. La idolatría se terminó allí. El poder de ese falso Dios. Por eso es que por eso es que el Todopoderoso, que es creador aún de los ángeles que están a su servicio y de los ángeles caídos, aún de todo ser espiritual e incluso aún de los demonios, todo le pertenece al Todopoderoso. Ser humano, animales, tierra, cielos, mares, etcétera, todo lo creado le pertenece a Él. Pero Él no comparte con nada, ni con nadie, ni mucho menos con un pedazo de piedra o de madera, o un pedazo de muñeco que no sirve para nada. Él no comparte su gloria, su reconocimiento. Allí entra determinantemente el celo del Todopoderoso. Por eso dice acá: celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, de los que me aborrecen, de los que me rechazan. La idolatría trae consecuencias generacionales. Cuando una persona es idólatra, trae consecuencias sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos y sobre los hijos de los hijos de sus hijos. Por eso dice acá: hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y me odian. Es decir,
Una persona, aunque esté ciega y cometa idolatría, odia, rechaza y aborrece al Todopoderoso. Y lamentablemente, todo esto sucede porque son empujados por los demonios. El ser humano que comete idolatría es empujado por los demonios. El ser humano es idólatra, ciego, sordo completamente, ignorante, terco, hasta que conoce la verdad. Y la verdad es la palabra de Yahushua, la palabra del Todopoderoso, es decir, la Biblia. Cuando nosotros venimos a la palabra del Todopoderoso, cuando venimos acá, dejamos de ser sordos, ciegos, ignorantes, tercos. Pasamos realmente de la muerte a la vida cuando venimos a las sagradas escrituras. Allí se acabó la ignorancia, la terquedad, la estupidez, la insensatez del ser humano. Allí se termina. Y es evidente que a diario necesitamos conocer del Todopoderoso y lo que quiere Él mostrarnos para vivir, para tener vida. También dice, para que se vea que Él advierte, para que nosotros tengamos el uso de decisión libre o libre albedrío, para que seamos nosotros quienes decidamos qué quieres, la vida o la muerte. El Todopoderoso nos da a elegir y nos mueve a elegir la vida, para que tengamos conocimiento, plenitud, abundancia, para que aprendamos a vivir en lo bueno y lo malo, para que conozcamos el carácter del Todopoderoso, para que conozcamos qué es lo que quiere para nosotros y para el mundo entero. Y leo el versículo 6 que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando aquí habla de guardar es practicar, conocer y practicar. Conocer de la palabra del Eterno, del Todopoderoso, sacar, Él lo hace, toda la basura de nuestra mente, de nuestra conducta, nuestra forma vana de vivir y de pensar, Romanos 12 del 1 al 2, y entonces podamos practicar, tener una vida que a Él le agrade, una vida de santidad, una vida de compromiso con Él, de conocer su palabra, de vivirla, de practicarla, recordando que somos seres humanos, vamos a fallar, pero el Todopoderoso no nos va a condenar por esa falla. Nos llama a levantarnos y a seguir soltando cada vez más y más la vida de pecado. Como le dijo a aquella mujer cuando la iban a apedrear, ¿quiénes te condenan? Nadie te condena, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y allí no se estaba juzgando el pecado en general del ser humano. Allí se estaba juzgando ese pecado de adulterio. O puede ser de fornicación o puede ser de mentira. Es decir, vete y comienza a limpiar toda la vida del ser humano que tenga, pero allí se estaba juzgando ese pecado. Vete y no peques más. Cada vez que viene la palabra del Todopoderoso nos va a limpiar en todas las áreas de nuestras vidas.
En lo que el pecado se volvió fuerte, el Todopoderoso comienza a debilitarlo. Tienes que ver también que en la parte espiritual, el alma y el espíritu van a hacer resistencia. Y tienes que verlo como si fuesen dos seres a los que a uno solo le vas a dar el alimento. O le das alimento al espíritu para que el alma muera, y no es muerte completa, sino apaciguar, mantener que hasta un punto en que se pueda dormir. Pero recordemos que en cualquier momento se puede levantar y vuelve otra vez el espíritu a hacer que se apacigüe. O le das, como cuando no se conoce del Todopoderoso, le sigues dando alimento al alma y lamentablemente el espíritu es el que va a menguar. Y eso es lo que no nos conviene, porque entonces vivir como cuando no se conoció del Todopoderoso y es vivir para el mundo, para la muerte. La paga del pecado es muerte. Y después de la muerte que viene, condenación. Y de la condenación que viene, infierno. Y del infierno que viene, lago de fuego. Y del lago de fuego que viene, aniquilación total. El cual el Todopoderoso trae ese juicio en orden. Unos versículos ya para finalizar, que también conectaba cuando hablaba de resurrección. En el libro de Daniel, capítulo 12, que es el final de este libro en la versión Reina Valera, y lo voy a leer en palabra de Dios para todos, dice el versículo 1: en ese momento llegará el gran príncipe Miguel, quien protege a tu pueblo. Será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido desde que apareció la nación sobre la tierra. Pero en ese momento todos los de tu pueblo cuyos nombres estén escritos en el libro se salvarán. Quiero conectar un poco esta parte que habla de cuyos nombres estén escritos en el libro se salvará. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que dice. Otra vez lo leo en 3 traducciones que son las que más me gusta mencionar. Dios habla hoy, es una de ellas. Dice: los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y delante de sus ángeles. Palabra de Dios para todos dice lo siguiente: el que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío, es decir, mi propiedad. Y en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí. Ahí está la palabra clave e importante: y mantengan su confianza en mí. Mantener hasta el fin de la vida del ser humano aquí en la tierra, hasta que ya no haya más que hacer por el cuerpo y es necesario que este cuerpo tenga que morir para que pueda salir el espíritu y el alma y vayan al Todopoderoso. Sigue diciendo: y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Y de los ángeles que le sirven. Entonces esto habla, como menciono aquí en el libro de Daniel, pero en ese momento los de tu pueblo
los de tu pueblo, perdón, cuyos nombres estén escritos en el libro, se salvarán. Yo conecté esto con la resurrección, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Resurrección. El que esté muerto vivirá, y aquel que esté vive no dormirá. No dormirá eternamente, es decir, también va a resucitar. Y ahora aquí la parte que quiero saltar. Aquí también habla de resurrección, capítulo 2. La gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se levantará. Todavía Daniel, que pertenece al Antiguo Testamento, ya lo habla, porque es que toda la Biblia se conecta entre ella, entre libros. Porque es el mismo Ruach HaKodesh, conocido como el Espíritu Santo, el que inspira al ser humano para que pueda escribir. Muchos a veces en tono de burla dicen, sí, pero la Biblia la escribió seres humanos. Y bueno, si te digo que la escribieron ángeles, no creerás. Si te digo que la escribieron animales, menos vas a creer. Si te digo que la escribieron marcianos o extraterrestres, tampoco vas a creer. Porque el autor es el Ruach HaKodesh, Ruach Kadosh, conocido como Espíritu Santo. Y él inspira al ser humano para que se escriba, a pesar de los diferentes tiempos en la historia del mundo y del ser humano. Por eso es que la Biblia sí o sí va a conectar muchos libros, porque es el mismo Ruach HaKodesh. El mismo es conocido como Espíritu Santo del Todopoderoso, quien inspira al ser humano para que pueda escribir. Como es un mismo propósito y es Él, entonces desde el Génesis, Bereshit, hasta Apocalipsis, Revelaciones, va a conectar todo el propósito eterno. Sigue diciendo aquí, algunos se irán a disfrutar de la vida eterna. Gloria al Padre, al Todopoderoso. Y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Te vuelvo a repetir, nosotros seguimos hablando del mensaje de salvación es para que tú no pases por lo que dice allí, y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. ¿Quiénes son los que ya lo hicieron? Son estos enemigos del Todopoderoso. Todo ser caído, partiendo por Lucifer y otros muchos más ángeles de alto rango caídos, y de ahí hacia abajo hasta llegar al más bajo nivel de seres espirituales caídos conocidos como los demonios. Todos ellos ya fueron apartados para ser vergüenza y despreciados por siempre, hasta la aniquilación, que es lo que menciona el lago de fuego. Y lamentablemente el ser humano, que sigue despreciando la voz del Todopoderoso, usando a todo ser humano en el mundo entero para difundir el mensaje, lamentablemente pasarán a ser parte de estos seres despreciados para vergüenza y ser confundidos, apartados para siempre. Sigue diciendo aquí el verso 3. Los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo. Todos los que predicamos la palabra del Todopoderoso, dice la palabra, siempre y cuando perseveremos hasta el fin, se cumple lo que dice allí. Resplandecerán como la pureza del cielo. No porque seamos especiales, es que el Todopoderoso nos ha colocado para predicar. Y la Biblia también dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. No es cualquier cosa predicar la palabra. No es para ser vistos, es decir, el predicador o la persona que lleva el mensaje.
hay una responsabilidad grandísima de parte del Todopoderoso cada vez que se es encomendado el llevar el mensaje de salvación. Primero, que el Todopoderoso va a determinar que ordenemos nuestra vida, mayor compromiso, mayor santidad, mayor apego al Todopoderoso. Corregir de inmediato cualquier falta y pecado. No esperar una semana o un mes para arrepentimiento, tiene que ser de inmediato. Y cada vez vamos a ser más y más atacados por los demonios, por estos seres caídos, todos estos seres espirituales. No es cualquier cosa predicar y llevar el mensaje de salvación. Es hablar la palabra sin filtros humanos. Pero la palabra es el filtro del ser humano. ¿A qué me refiero cuando digo sin filtros humanos? Que no podemos predicar lo que la persona quiere escuchar. Muchos quieren escuchar es prosperidad, que todo va a estar bien, que todo va a ser bonito, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que Dios te va a llevar a otros lugares, que nada malo te va a pasar, que puedes vivir como te dé la gana. Hoy te puedes arrepentir, mañana si quieres lo haces y no importa. Dios te ama tal cual como estás. Ese es el filtro que el ser humano comúnmente quiere escuchar. Y lamentablemente hay muchos predicadores o pseudo predicadores, pseudo pastores, pseudo evangelistas que hablan de esa forma. Y aquí yo no puedo atacar a una persona que hable en ese término. Pero yo sé, según la palabra, que el Todopoderoso le pedirá cuentas a aquella persona que predica de esa forma, según lo que le conviene para volverlo un negocio, según le pueda sacar beneficio a los creyentes. Entonces, en mi caso, el Todopoderoso me va a demandar a mí que prediqué y que no prediqué, que saqué a la luz, que pude exponer según su palabra, según la Biblia, que haya sido edificante para el creyente, pero también, como mencioné el ejemplo anterior, la espada, dos filos, está más cerca a mí primeramente. Primeramente me corta a mí en espíritu y alma. Y después la palabra será enviada el otro filo hacia la otra persona. Entonces, si yo oculto cierta parte de la palabra, es decir, solo hablo de lo bueno, de cuando el Todopoderoso te llama y me llama con amor, con misericordia, con bondad, con compasión, pero yo escondo la parte de juicios, como es lo que he leído ahora, todo eso se me demandará a mí. Y aun si yo no hablé para corrección del creyente, también se me demandará a mí. Entonces, por eso, cuando hay personas que predican torcidamente un evangelio de prosperidad, un evangelio que muestra que Dios no hace juicio, que todo es Satanás, todo es los demonios, una persona que predica de esa forma solo porque quiere llenar un templo de creyentes a los cuales se les saca beneficio aún económico a través de los diezmos forzadamente en las iglesias e incluso de forma virtual, como muchos canales que a nivel mundial tienen transmisiones para hacer megamaratónicas. Todo eso el Padre Eterno les demandará en aquel día del tribunal de Yahushua, conocido como Jesucristo. El Todopoderoso les va a demandar eso. Yo tengo que ocuparme de predicar según el Padre Eterno me da conocimiento y entendimiento a través del precioso libro conocido como la Biblia. Entonces, este libro, precioso libro de vida, yo solo digo libro para que se entienda, pero es aquí la palabra viva del Todopoderoso, que me da vida, que me ha resucitado, porque yo era un ser vivo
divagando, solo existiendo, divagando porque yo creía que en esta vida yo solo vine a trabajar, a tener familia, a crecer, a envejecer y morir. Eso es lo que cree el ser humano comúnmente cuando viene a este planeta Tierra. No le encuentra sentido a la vida, pero cuando vienes acá a la palabra del Todopoderoso, Yahweh, Yahushua, conocido como Jesús o Jesucristo, aquí revive tu espíritu. Aquí se conecta tu espíritu con el Todopoderoso. Aquí te santificas. Aquí comienzas a cambiar tu forma completamente de vivir, de entender qué es la vida, quién es el Todopoderoso, de saber que viniste con un propósito, no viniste a este mundo por casualidad o por error. Aun si la situación en la cual de pronto te trajeron a este mundo, crees tú que fue por error, no fue así, de parte del Todopoderoso. Ya con este capítulo de Daniel, para cerrar la grabación, sigue diciendo aquí en el capítulo 3, los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, compromiso del predicador, santificación, ser auténtico, honesto, delante del Todopoderoso y hablar su verdad tal cual, como tiene que llegar a la persona. Y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán para siempre como las estrellas. Refuerza más todavía al comienzo, como decía, los maestros sabios resplandecerán. Y recordemos que esta sabiduría no es humana. Yo no soy el único que está predicando. Tampoco hay un número determinado. El Padre sabe cuántos son los hermanos y hermanas en la fe que están llevando el mensaje por el mundo entero. Hace siglos y siglos. Y eso es lo que ha hecho que el mensaje del Evangelio se propague o se expanda a los 4 lados, 4 rincones extremos de la tierra. Sigue diciendo aquí capítulo 12, versículo 4, Daniel guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento se aumentará. Es lo que vivimos actualmente con la ciencia, con la tecnología. Lo que antes costaba moverse de un país a otro, o un lugar a otro, una ciudad a otra, lo que podía costar en carretas, caballos, podía costar horas y días. Ahora, en escasos minutos ya puedes moverte de un lugar a otro, en avión, en auto. Y aquí para finalizar, versículo 13. Daniel, ahora sigue tu camino hasta el final. Descansarás y luego, en los últimos días, te levantarás para recibir tu recompensa. Lo que yo hablaba de resurrección. El Todopoderoso, y esto lo conecto aquí con Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12 en Palabra de Dios para todos. Estén alerta porque vengo pronto. Traeré
conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. El malo recibirá su recompensa de parte del Todopoderoso por todo lo que ha hecho si no se arrepiente antes de que muera o de que vea venir al Todopoderoso. Él traerá su recompensa. Se le predicó, se le habló, no quiso escuchar, no quiso cambiar, no quiso ver, no quiso entender. Entonces el Todopoderoso dirá, ¿no quisiste? Ha llegado tu hora entonces. Pasa con aquel lado que han sido puestos para vergüenza eterna. Y para aquellos que escuchan la palabra, que la obedecen, que cambian su forma de vivir, de pensar, que se consagran al Todopoderoso, que se entregan, que se unifican a Él, que se consagran, que viven una vida de obediencia, y aunque caigan, porque hay que caer, porque estamos todavía sujetos a naturaleza de pecado, pero todavía el Todopoderoso nos levanta de nuestra mano derecha y perseveramos hasta el fin, entonces Él también traerá nuestra recompensa, que es Él mismo. Queda hasta aquí entonces el mensaje y, como siempre, la oportunidad a diario. El Todopoderoso es muy bondadoso y compasivo. Él no quiere que el impío muera, perezca, se vaya a una eternidad sin arrepentirse y sin salvarse. Hoy, como cada día de su bondad y compasión, el Todopoderoso te sigue brindando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, de que confieses a Él que necesitas de Él, de un Salvador, y de que todavía, mientras allí estés respirando, aún en personas que de pronto por alguna situación de la vida no tengan movilidad en su cuerpo, pero están allí conscientes, el Todopoderoso habla a sus vidas para que ellos también se salven. De alguna u otra forma, Él siempre ha llegado a hablarte, como lo hace conmigo, como lo hace con todo ser humano en el mundo entero. Aún la persona más rebelde, más iracunda que hay, ha escuchado del Todopoderoso. Y en el día del juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, todos aquellos estarán de pie. No tendrán más oportunidad para nada, ni siquiera para arrodillarse y pedir compasión y misericordia, porque dice allí la palabra que estaban de pie. Se acabó la misericordia para ellos. No esperes tú también a estar, o que ese evento que va a ser aterrador tengas que atravesarlo y pasarlo. Hoy el Todopoderoso te brinda la oportunidad y te dice: hijo, hija, yo he entregado a mi hijo Yahushua, conocido como Jesús o Jesucristo, para que diera su vida por ti, para que en ese sacrificio haga sustitución contigo. Tú no tienes que atravesar ese evento aterrador del juicio del gran trono blanco, donde solo el Padre mostrará a quienes estén allí todas las oportunidades que despreciaron por completo. No quisieron saber nada del Todopoderoso. Y allí solo escucharán, aterrorizados, y verán también todos esos momentos en los que no quisieron ni ser salvos, sino que cada vez se rebelaron y se obstinaron más y más contra el Creador. Y allí no estará puesto el Padre con un rostro amigable, porque ni siquiera su rostro
se puede apreciar de su santidad tan grande que tiene Él. Su rostro allí completamente es de ira, porque allí el ser humano, luego de que se le sea mostrado lo que fue su vida, todas las oportunidades que rechazó, sencillamente allí el Padre dará la orden para que un ángel tome a ese ser humano y sea lanzado al lago de fuego, donde se termina todo. En este proceso que yo lo mencionaba, de orden de arriba abajo. Infierno, lago de fuego y aniquilación total, donde se acaba para siempre todo. Este evento puede ser quitado en este momento si tú te arrepientes en este momento. Pides compasión y misericordia al Todopoderoso con oración sencilla. Allí donde tú te encuentras, puedes hacer una oración similar a esta. Padre eterno, Padre bueno, en el nombre de Yahushua, el Mashiach, a quien tú enviaste para mi salvación, yo me arrepiento en este momento de todos mis pecados. Te pido por favor que me perdones, que me ayudes, ahora que he conocido la verdad. Tú viniste a dar tu vida por mí, siendo yo un simple pecador y que estaba condenado a la muerte eterna. Te pido en este momento que me recibas como tu hijo, como tu hija, como dice en el Evangelio de Juan 1:12, y a los que creen en ti, Yahushua, o conocido como Jesús o Jesucristo, tú les das el derecho de ser hechos hijos o hijas del Todopoderoso. Creo que tú moriste por mí en esa cruz o ese madero, y que ahora, al recibirte a ti, has hecho sustitución conmigo. He pasado en este momento de muerte a vida y vida eterna. Te doy las gracias porque ahora tu Ruach HaKodesh, o conocido como Espíritu Santo, ahora ha de venir en mí para renovarme, para cambiarme, para limpiarme, para santificarme, para unirme contigo y ser uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Ruach HaKodesh, o uno con el Espíritu Santo. Gracias, porque desde hoy soy nueva criatura. Todo es hecho nuevo para mí y para mi vida por completo. Gracias, en el nombre de Yahushua. Amén. Que la paz, el Shalom del Todopoderoso sea contigo hoy, mañana y siempre. Que el Eterno te bendiga.